Estándares curriculares para la enseñanza de las lenguas extranjeras. Introducción. El mundo actual se caracteriza por la comunicación intercultural, por el creciente ritmo de avances científicos y tecnológicos unido a los procesos de internacionalización. Estas circunstancias plantean la necesidad de un idioma en común que le permita a la sociedad internacional acceder a este nuevo mundo globalizado. Bilingüismo. Se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo logra comunicarse en más de una lengua o cultura. Estos diversos grados dependen del contexto en el cual se desenvuelve cada persona. Su importancia. Por medio del pensamiento conceptual de la habilidad del habla y manejo de los signos y símbolos, significados del ser humano, el ser humano amplía cada vez más sus potencialidades psíquicas superiores como la memoria, el pensamiento lógico y verbal y la conciencia. Ser bilingüe es esencial en el mundo globalizado como lengua universal. El Ministerio de Educación ha establecido dentro de su política mejorar la calidad de la enseñanza del inglés, permitiendo mejores niveles de desempeño en este idioma. La Ley General de Educación establece como uno de sus objetivos de la educación básica y media la adquisición de elementos de conversación y de lectura, al menos en una lengua extranjera, y la comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera. Disminuye el etnocentrismo, fomenta el respeto y la valoración de la pluralidad, concertando las diferencias. Además, también mejora la capacidad para promover relaciones y desenvolverse en situaciones nuevas. Es una herramienta muy importante para la educación. Desarrolla esas habilidades y saberes, permite a los estudiantes ampliar sus conocimientos sobre el mundo, explorar sus habilidades sociales y conocer los aspectos culturales propios de la lengua que se aprende. Estimula al estudiante a abrir su mente, aceptar y comprender nuevas culturas y promover el intercambio entre diferentes sociedades. El individuo aumenta su conciencia de cómo aprende. El individuo desarrolla mayor conciencia lingüística y conciencia social que se refleja en la lengua. Favorece el desarrollo de un mayor grado de conciencia metalingüística y aumenta la habilidad para apreciar lo arbitrario y lo convencional de los símbolos lingüísticos. Durante el proceso de acercamiento a una lengua extranjera se generan nuevos aprendizajes que van más allá del lingüístico y lo local. Ofrece igualdad de condiciones mayores y mejores oportunidades educativas y laborales. Facilita el intercambio de conocimientos y experiencias con otros países. Finalidad. El Plan Nacional de Bilingüismo se orienta para lograr ciudadanos capaces de comunicarse con el idioma inglés, de tal forma que puedan establecer al país en los procesos de comunicación universal. Alcanzar altos niveles de desempeño para ser comunicadores eficientes cuando así lo requieran. Las instituciones educativas pretenden brindar un lenguaje común que permita a los niños y jóvenes mayor acceso al mundo de hoy. Los niveles. Con el fin de dar coherencia a dicho plan, fue necesaria la adopción de un lenguaje común que estableciera las metas del nivel de desempeño en el idioma a través de las diferentes etapas del proceso educativo. Por ello, se tomó como referencia Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación, un documento desarrollado por el Consejo de Europa. En esta imagen podemos observar los niveles que se tienen en cuenta a nivel internacional, el A1, A2, B1, B2, C1, C2, donde el A1 es el nivel más bajo y el C2 es el nivel más alto. Tomando como referencia esto, el Ministerio de Educación Nacional planteó su criterio o sus estándares de lengua extranjera sobre estos mismos, dividiéndolos en cada sección o grupo de grados. Por ejemplo, el nivel 1 o el principiante lo tenemos en los grados de primero a tercero. El A2, que es el básico, está entre los grados cuarto a séptimo. El B1, preintermedio, está entre los grados
octavo y 11. El B2, intermedio, educación superior. Igualmente, el C1, que es el preavanzado, y el C2 avanzado se encuentran en el nivel de educación superior. La estructura. Los estándares se agrupan en 5 conjuntos de grados, estableciendo lo que los estudiantes deben saber y poder hacer, que además corresponden al desarrollo progresivo de los niveles de desempeño en inglés. En la siguiente tabla observamos los grupos que vienen de primero a tercero, que es un principiante, de cuarto a quinto, que es un básico, de sexto a séptimo, que es un básico grado 2, de octavo y noveno, que es un preintermedio grado 1, y un décimo a un décimo, que es un preintermedio grado 2. Tenemos en cuenta que los términos de principiante, básico, básico 1, básico 2, preintermedio 1 y preintermedio 2 fue adoptado por la nacionalidad colombiana, ya que ya lo que va en números y letras ya es a nivel global internacional. Esta organización solo es un punto de referencia y es posible superar los niveles de cada grupo de grados. Lectura de los estándares. Dentro de los estándares, como podemos observar, aparecen 3 grandes columnas o filas. La primera, que es de color amarillo vertical, se refiere a los estándares generales. Esta ofrece una descripción amplia de lo que los niños o jóvenes deben saber y saber hacer al finalizar su proceso en un grupo de grado. Luego encontramos las siguientes, que van divididas en 5, que prácticamente vienen a ser las habilidades que el estudiante debe comprender. En azul están las habilidades de comprensión y de color marrón las habilidades de producción. Como aquí podemos observar, en las siguientes columnas se desglosan cada uno de los indicadores que el estudiante debe cumplir en diferente grado. Los números que se encuentran al frente de ellos hacen referencia a las diversas competencias que implica cada indicador. Por ejemplo, el número 1 a la competencia lingüística, el 2 a la competencia pragmática y el 3 a la competencia sociolingüística. Los estándares, como podemos observar, van de grado primero a tercero. En esos estándares ya se ve de una forma más amplia, donde observamos el escucha, la lectura, la escritura, los monólogos y la conversación. Estos primeros son de nivel principiante de primero a tercero. Asimismo, encontramos de la misma forma organizados de cuarto a quinto, que ya viene en un nivel básico A2. Y asimismo encontramos sexto, séptimo del mismo orden. Octavo y noveno, pero ya en un grado preintermedio 1. B1, que sería lo más óptimo que los niños deben estar aprendiendo. Y finalmente, de décimo a 11, que ellos deben ir en un nivel preintermedio 2. Vienen de la misma organización, lo que ya cambian son las competencias y los ítems de los estándares. Competencias. Son el conjunto de saberes, conocimientos y destrezas y características individuales que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado. Primera, competencia comunicativa. Los estándares de inglés son criterios claros que permiten conocer lo que se debe aprender y son la referencia para establecer lo que los estudiantes están en la capacidad de saber sobre el idioma y saber hacer con él en un contexto determinado. Esta incluye 3 competencias. La primera competencia es la competencia lingüística. Conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las destrezas léxico-fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. Amplía el manejo teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o semánticos y su aplicación en diversas situaciones. competencia pragmática.
Se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y comprende una competencia discursiva o capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales y competencia funcional para conocer las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se encadenan unas con otras en situaciones comunicativas reales. Competencia sociolingüística. Conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua. Un ejemplo sería, se emplea para manejar normas de cortesía y otras reglas que ordenan las relaciones entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales. La competencia comunicativa no se puede trabajar aisladamente, pues implica un saber hacer flexible que se actualice en contextos significativos y supone la capacidad para usar los conocimientos acerca de la lengua en diversas situaciones. La educación encierra un tesoro. En esta imagen podemos observar los 4 pilares del aprendizaje y la educación: conocer, hacer, convivir y ser. En un informe presentado por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI de la UNESCO, este documento en el cual se proponen como pilares de la educación los anteriormente mencionados, aprender a vivir juntos y aprender a ser como los más importantes, nos inspiró para resaltar en este documento la importancia de trabajar desde la clase del inglés. Conocimientos declarativos, derivados de la experiencia y el aprendizaje formal de los conocimientos académicos. A ellos se le suma lo que podría llamarse el conocimiento del mundo, que incluye los valores y creencias compartidas por los grupos sociales de otros países y regiones. También encontramos el conocimiento personal, suma de las características individuales, rasgos y actitudes que conforman la personalidad e influyen en la imagen que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Se refiere a la voluntad de promover relaciones con otras personas e incluye motivaciones, actitudes, valores, creencias y factores de personalidad, entre otros. Destrezas y habilidades. Incluye las destrezas y habilidades prácticas vitales, profesionales, deportivas, gustos, aficiones, artes y las interculturales, como la capacidad de relacionarse, la sensibilidad, la posibilidad de superar las relaciones estereotipadas, etc. Habilidad para aprender, predisposición o la habilidad para descubrir lo que es diferente, bien sea que se trate de otra lengua, cultura, personas o de nuevas áreas de conocimiento. Incluye también la conciencia sobre cómo funciona la lengua y la comunicación, las habilidades de estudio y las estrategias heurísticas. Habilidades. Para promover la competencia comunicativa en el aprendizaje de idiomas extranjeros, es importante desarrollar habilidades receptivas y productivas. La habilidad receptiva del lenguaje se refiere a la capacidad de escuchar y comprender el lenguaje, y el lenguaje productivo se refiere a hablar y escribir. Receptive Linguist Skill. Para enseñar a escuchar y leer se debe aplicar algunas técnicas o recursos tales como cuentos, juegos, rimas, cánticos, canciones y dictados. Underwood 1989 ofrece la siguiente tipología de las actividades auditivas. Pre-listening activities. El maestro ayuda a los estudiantes a prepararse para escuchar, mirando fotos, hablando de ellas, hacer una lista de posibilidades, ideas y sugerencias, leyendo textos, lectura de preguntas, predicción y especulación y finalmente la discusión en clase. Aclaramos que esto es antes de dirigirnos a la escucha del inglés. Why Listen Activities. El maestro ayuda a enfocar su atención en el texto de escucha y a guiar el desarrollo de su comprensión. Estas tienen las siguientes etapas o se puede trabajar de las siguientes formas, por así decirlo. Igualación de imágenes con lo que se escucha. Juegos de imágenes de línea de historias. Poner las imágenes en orden. Dibujo de imágenes, falso y verdadero. Preguntas de respuestas múltiples siguiendo la ruta. Predecir buscando elementos específicos de información. Post-listening activities. El maestro ayuda a los alumnos a integrar lo que han aprendido del texto. Extensión de listas, secuencia, clasificación,
coincidencias con un texto de lectura, resumiendo, uso de información para la resolución de problemas y actividades de toma de decisiones. Esto es prácticamente lo que se debe de lograr después de que los niños han escuchado algún texto en inglés. Reading Skill, proceso interactivo entre el lector y el texto. Branner y Swan, 1989, proponen algunas actividades. Pre-reading activity. El maestro aplica la información que los estudiantes necesitan, incluidos conceptos, vocabulario, etc. Buscando el texto. Hojeando, leyendo rápidamente para obtener los puntos principales. Escaneo. Lee rápidamente para encontrar información específica. Lectura extensa. Leer un texto más largo. Lectura intensiva. Leer un breve texto para obtener información detallada. While reading activities. Haciendo predicciones, comprobación de información, el lector encuentra información en el texto o en el pasaje. Haciendo uso de adivinar el contexto, los lectores adivinan el significado de las palabras. Lectura en fragmentos, los lectores deben leer grupos de palabras. Parafrasea e interpreta el texto para verificar lo que se elogió. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde dan unas pequeñas oraciones. Sun is up, see that like dog, that dog is a dog big, he is a little dog, he has a lot of fun fine in the sun. Donde el niño debe interpretar por medio de esa lectura de qué se le está hablando. Esta es una pequeña actividad que se realiza durante la lectura. Post-reading activities. La discusión grupal ayudará a los estudiantes a enfocarse en la información que no comprendieron. Discutir el texto escrito o oral, resumiendo el texto, haciendo preguntas, respondiendo formularios y cuadros, completando un texto, juego de roles, dramatizando. Ya pasamos al segundo tipo de habilidad, que son las habilidades que nos ayudan a producir, productive skills. Son aquellas habilidades en las que el alumno tiene que producir un lenguaje, escribir y hablar. Writing skill es un proceso de acción para descubrir y organizar nuestras ideas. Madrid y McLaren, 1995. Razones para enseñar y desarrollar habilidades de escritura nos dirigen o nos aconsejan. Un nivel razonable de competencia en cualquier idioma implica un nivel de competencia, tanto en la comunicación oral como escrita. La práctica escrita refuerza la competencia oral. Writing process. Planning. El estudiante practica lo que va a escribir, debe elegir el tema, identificando la audiencia y el propósito, hace lluvia de ideas y finalmente las organiza. Writing. El alumno escribe sus ideas en oraciones y párrafos. Es importante que siga su plan de redacción para escribir su primer borrador. Revision. Es el primer paso para editar. El alumno puede trabajar por su cuenta o con un compañero o en grupo. Proofreading. Los estudiantes terminan su edición, pueden verificar sus errores en gramática, ortografía, mayúsculas y puntuación. Los estudiantes hacen su copia final. Publishing. Los alumnos presentan el trabajo final al profesor para que los califiquen. Pueden agregar fotos, gráficos, etc. Aclaramos que en la anterior son los pasos básicos que se debe tener en cuenta para enseñarle a un niño a escribir en inglés. Speaking skill. Según Charley, 1989, hablar es el proceso de construir y compartir significado a través del uso de símbolos verbales y no verbales en diferentes contextos. McDonough y Sam, 1993, expresan que estas son las razones más importantes para hablar. Expresar ideas y oraciones. Expresando un deseo o deseo de hacer algo. Resolver problemas específicos. Establecer y mantener relaciones sociales y amistades. Actividades para promover el habla. Podemos utilizar diversas actividades como son discusiones, juegos de roles, simulaciones, cuentos, brechas de información, lluvias de ideas, entrevistas, narración de imágenes
informes, etc. Before speaking. Antes de hablar. Diseña tus objetivos. Intenta adivinar posibles problemas que puedan tener los estudiantes. Tener en cuenta el tiempo de cada actividad. Preparar los materiales que tienes que usar. During speaking. Trata de establecer las direcciones directas entre los temas, intereses y experiencias de los estudiantes. Escribir en el tablero estructuras o vocabulario importante que los estudiantes puedan necesitar. Asegurarse de que los estudiantes tengan el suficiente tiempo para preparar cada actividad. After speaking. Después de hablar. Proporcionar comentarios a los estudiantes. Mostrar más las ventajas que las desventajas. Dar las sugerencias como oportunidades de aprendizaje en lugar de errores. Esta ha sido nuestra presentación. Les agradecemos por su atención. Gracias. Les habló Ana María Carvajal Alfonso Y César Esteban Rosso Barreto.